Bueno, ya hemos visto en un vídeo anterior cómo desarrollar cuadrados de suma, cuadrados de diferencia y suma por diferencia. Ahora lo que nos interesa es cómo hacerlo al revés, cómo teniendo ya el desarrollo podemos obtener la expresión de la que proviene. El cuadrado de la suma, de la resta o la suma por diferencia de la que proviene. Vamos a empezar con lo que yo creo que es lo más sencillo, que sería cuando tenemos dos cosas restándose. Vamos a hacer el apartado B del ejercicio 19. Aquí tenemos 9x a la cuarta menos 1. Siempre que haya dos cosas restándose, se puede pensar como que proviene de una suma por diferencia. Y la manera de hacerlo es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es hacer la raíz cuadrada de cada una de las dos cosas que hay aquí. La raíz cuadrada de esto sería 3x al cuadrado. Estamos tomando la raíz. La raíz cuadrada de 1, no del menos 1, claro, ¿no? Sino de 1, pues evidentemente es 1. Y lo que vamos a hacer es escribir aquí la suma de esas dos cosas y la resta de esas dos cosas. Evidentemente ahora que esto es muy fácil ver que daba lo que teníamos al principio, porque cuando tenemos una suma de dos cosas por la misma resta, la diferencia de esas dos cosas, se eleva al cuadrado a la primera y se le resta al cuadrado de la segunda. Así que es muy fácil ver que para deshacer el proceso solo tenemos que hacer esto. Similar al ejercicio B, tendríamos el ejercicio D, en el que tenemos x al cuadrado menos 4. Bueno, pues aquí lo que haríamos sería la raíz cuadrada y la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz cuadrada de 4 es 2. Luego aquí pondríamos la suma de esas dos cosas y lo multiplicaríamos por la resta de esas dos mismas cosas. Un último ejemplo de esto sería el apartado H, en el que nos dan 16x a la 8 menos 16. Bueno, pues de nuevo igual hacemos la raíz cuadrada de esto, que sería 4x a la cuarta, y la raíz cuadrada de esto, que sería 4. Así que escribiríamos la suma y lo multiplicaríamos por la resta de esas dos mismas cosas. Un buen ejercicio sería efectivamente coger una de estas cosas que hay aquí y desarrollarla y ver que se cumple lo que hay. Pero el procedimiento que seguimos para construir esto que hay aquí a partir de esto es justamente el inverso. Es del que hemos hecho ahora, ¿no? Es decir, para construir esto de aquí, perdón, esto o esto otro a partir de las expresiones que tenemos a la derecha del igual, lo que hacemos es elevar al cuadrado cada una de las cosas que hay, sumándose o restándose, y restar esos cuadrados. Por lo tanto, para ir al revés, y para acá elevamos al cuadrado, para ir hacia allá tenemos que hacer la raíz cuadrada. Y eso es lo que hemos hecho, ¿vale? La raíz cuadrada, pero no de esto entero, sino de cada uno de los dos términos que tenemos aquí. Cada uno de los dos monomios que tenemos separados por el signo menos. Si en vez de restarse se estuviesen sumando, ya no tiene nada que ver con suma por diferencia, por lo menos no de cosas reales, ¿vale? Sí podría ser de cosas que se llaman complejas. Bueno, esto en cuanto a cuando tengamos dos cosas restándose. Entonces, siempre que tengamos dos cosas restándose, tendremos que podemos pensarlo, podemos factorizar lo que se llama, podemos escribirlo como una suma por una diferencia. ¿Vale? Eso nos va a interesar mucho en los ejercicios de factorización donde encontremos eso. Utilizaremos dos cosas restándose, utilizaremos esto para hacer ese proceso, la factorización. Se llama factorización porque estos son factores, tenemos dos cosas que se multiplican y toda cosa que se multiplica se llama factor. Volvemos ahora entonces al ejercicio para hacer otros ejemplos, ¿vale? En el caso del apartado A tenemos x al cuadrado más 6x más 9. Bueno, para saber de dónde proviene esto hay dos maneras. Si no vamos a luego a aprender una cosa que se llama completar cuadrados, quizá lo más sencillo sea hacer la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del último, igual que hemos hecho antes con la suma y la diferencia, ¿no? Cuando tenemos diferencia de dos cosas. Entonces aquí me daría x y aquí me daría 3. Bueno, pues aquí pondría x y luego tengo que utilizar el signo que hay aquí en medio. En este caso es un más, pues aquí pondremos un más y luego pondremos aquí un 3. Este cuadrado. Entonces, así nos aseguramos, como al elevar al cuadrado se tiene que elevar este y se tiene que elevar este al cuadrado, nos aseguramos de que los dos elementos a los que le hemos hecho las raíces cuadradas, que son este de aquí y este de aquí, los hemos clavado, ¿vale? El problema es el de en medio. El de en medio nadie nos garantiza de que realmente lo hayamos hecho bien. Y ahí no hay más remedio que simplemente
hacer el doble del producto de este por este. Y efectivamente, cuando hago el doble del producto de esas dos cosas, el doble del producto de estas dos cosas de aquí me da 2 por 3 y por x, que es 6x, que es lo mismo que tengo aquí. Así que todo cuadra y efectivamente el cuadrado x al cuadrado más 6x más 9 se puede escribir como el cuadrado de x más 3. Eso en cuanto al ejercicio A. Otro ejemplo lo tendríamos en el ejercicio apartado F. En el apartado F tenemos 9x al cuadrado más 6x más 1. Si esto proviniera del cuadrado de una suma, sería que al hacer la raíz cuadrada aquí y aquí, que me da 3x y 1, si los sumo y los elevo al cuadrado, me debe dar esto, todo. Y en concreto sabemos que debe ocurrir entonces que el doble de este por este me debe dar 6x. Y es cierto, esto da 6x. Luego entonces, ya que el cuadrado de 3x es evidentemente 9x al cuadrado, el cuadrado de 1 es es evidentemente 1, y el doble del primero por el segundo es 6x, este cuadrado corresponde con este trinomio que tengo aquí. Así que este estaría realmente si al cuadrado una suma. Esa comprobación es importante hacerla porque podríamos tener el caso siguiente. Imaginemos que tenemos 9x al cuadrado más otra cosa, por ejemplo 10x más 1. Esto, si solamente hago las raíces cuadradas, aquí y aquí, me sigue dando 3x, me sigue dando 1. Entonces el candidato a ser el candidato, si esto proviniera de un binomio al cuadrado, sería el mismo. Sin embargo, una vez que probamos que hacemos esto, el doble del primero por el segundo, me da 6x, mientras que aquí tengo 10x. Entonces decimos que esto no proviene en realidad del cuadrado de una suma. Así que es importante hacer la comprobación, no es algo accesorio, algo que puedas dejar, lo voy a dejar esto aquí escrito, algo que puedas dejar sin comprobar porque realmente podrías estar diciendo que son iguales cuando no lo son. Bueno, esto en cuanto al cuadrado de la suma. Lo último que nos quedaría por ver sería el cuadrado de la diferencia. Vamos a utilizar este color en este caso. Un ejemplo de esto sería el apartado C. En el apartado C tenemos 36x al cuadrado menos 12x más 1. Si esto proviniera del cuadrado de una diferencia, si proviniera del cuadrado de una diferencia, entonces sería de la diferencia que se consigue al hacer la raíz cuadrada aquí y aquí. Que pondríamos entonces 6x menos 1, elevaríamos al cuadrado. Para comprobar, como hemos hecho antes, que efectivamente lo que tenemos aquí proviene de esto, solo necesitamos terminar comprobando que el doble de este por este da menos 12. Cambiado, ¿no? el doble de 6x por menos 1. Y sé que tengo que poner menos 1 y no más 1 por el mismo motivo por el que hemos dicho antes, porque el signo que pongo aquí tiene que ser el signo que hay aquí. ¿Vale? Igual que hemos hecho en este otro caso. El signo que poníamos aquí era el signo que había aquí. Y aquí ya no lo hemos explicado, pero efectivamente tiene que hacerse de esa forma. Bueno, pues efectivamente 2 por 6x por menos 1 es menos 12x, que es lo que tengo ahí. Así que se cumple que el cuadrado que todo este trinomio proviene de este cuadrado de la resta que tenemos. Un último ejemplo sería el caso del apartado G. En el apartado G tenemos 4x al cuadrado menos 12x más 9. Si esto proviniera de un cuadrado de una diferencia, si proviniera de eso, sería del que resulta de restar, ¿verdad? Porque ahí tenemos un signo menos, ¿vale? Recordémoslo, está ahí. Sería el que provendría de restar la raíz cuadrada de este tipo, que es 2x, y de este tipo, que es 3, cuadrada positiva. Entonces aquí escribiría 2x menos 3, y sería al cuadrado.
Ahora ya solamente nos quedaría de nuevo comprobar, igual que hemos hecho antes, que el doble de 2x por menos 3, estos paréntesis no son necesarios, si queréis los podemos quitar, sería igual a menos 12x. Y efectivamente es el menos 12x que tenemos aquí. ¿Vale? Luego sí, 4x al cuadrado menos 12x más 9 proviene del cuadrado de 2x menos 3. Como veis es muy fácil, lo único que hay que hacer es ser muy metódico, seguir este procedimiento, que es el mismo procedimiento que hemos seguido aquí una y otra vez. Resumiendo, cuando haya dos cosas que se están restando, siempre se puede escribir como la suma y la resta de las raíces cuadradas de esas dos cosas. Siempre que tengamos tres cosas, vamos a probar hacer el cuadrado de la raíz cuadrada del primero, del segundo, ¿vale? Y poner en medio el signo del que tenemos, del término que hay en medio, ¿vale? El del término de grado intermedio, para ser un poco más precisos. Y luego hay que comprobar que el doble del producto del primero por el segundo da efectivamente ese término de grado intermedio. Para ver un poco el refinamiento, aquí hemos hecho exactamente igual, ¿vale? Es lo mismo, en realidad. Solo que ponemos el signo menos porque el de en medio tiene signo menos. Para ver un poco un refinamiento de esto que hemos dicho, porque hay algunas cosas más que decir, podéis ver un vídeo de ampliación sobre esto mismo, donde trataríamos el caso en el que aquí, por ejemplo, todos son negativos, o aquí en el caso en el que este es negativo, este es positivo y este es negativo, ¿vale? Bueno, pero eso lo podéis ver en un vídeo de ampliación. Esto es todo en este vídeo sobre cómo volver a recomponer el trinomio de segundo grado y obtener el cuadrado de la suma de la resta o la suma por diferencia en el caso del binomio.